¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es lunes 21 de septiembre. Estos son los titulares más destacados de la jornada de hoy. Un día en el que el presidente de la ciudad ha evaluado el gasto que ha supuesto para la hacienda local la pandemia, 65 millones de euros, cuando han sido 25 los que ha recibido del fondo no reintegrable para compensar las pérdidas de ingresos, de los que una quinta parte han sido para atención a los menas, quienes han originado un déficit de la ciudad de 10 millones de euros. Hice un cálculo de lo que el COVID estaba representando en nuestro presupuesto, el impacto que el COVID estaba teniendo, y ese cálculo se cifra en aproximadamente 65 millones de euros. Es mucho dinero para una ciudad de nuestro tamaño. Por su parte, el Colegio Oficial de Médicos alerta de la situación límite del sistema sanitario local y por ello demanda medidas urgentes para nuestra ciudad. Una llamada de atención que se produce en unos momentos en los que se ha registrado una serie de rebrotes preocupantes que llevan al Ejecutivo local a adoptar medidas restrictivas en cuestión de aforo de espacios públicos y a volver a cerrar las residencias de mayores a las visitas de familiares. Bien, pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta. Y como les contábamos, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, en entrevista realizada por nuestra compañera Beatriz Palomo en el magazine Conectados, ha destacado que el gobierno local ha gastado 65 millones de euros en la COVID-19, un capítulo que ha tenido un reflejo en las importantes medidas preventivas, tanto para apoyar la situación económica como la sanitaria. Juan Vivas ha traducido al ámbito económico del gasto lo que ha supuesto el impacto de la pandemia en nuestra ciudad desde su inicio. Hice un cálculo de lo que el COVID estaba representando en nuestro presupuesto, el impacto que el COVID estaba teniendo, y ese cálculo se cifra en aproximadamente 65 millones de euros. Es mucho dinero para una ciudad de nuestro tamaño. Una repercusión que ha supuesto dar oxígeno al tejido productivo, ayudar a las familias y que afectó a remodelar el plan de inversiones. Y ese dinero se divide en dos grandes capítulos. Un capítulo es en los mayores gastos que hemos tenido, en 46 millones de euros, mayores gastos en medidas preventivas respecto del COVID, compra de material para dotar de una reserva estratégica, intensificación de la desinfección, de la limpieza, el esfuerzo realizado para la apertura del curso escolar, pero también una inversión importante para inyectar oxígeno en el tejido productivo, en nuestros autónomos, en nuestras pymes, y también para socorrer a las familias que lo necesitan a través de ayudas de emergencia social. Considera Juan Vivas que su ejecutivo ha hecho los deberes, aunque reconoce la incertidumbre que supone la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que ahora mismo son una gran incógnita. Es verdad que hemos recibido 25 millones de euros de los 16.000 que el Estado ha asignado a nutrir a la financiación de las distintas comunidades autónomas para atender este impacto del COVID, pero hemos recibido 25 y nos hemos gastado, por decirlo de alguna manera, contando con la caída de ingresos que ha sido de 19, nos hemos gastado 65. Eso se ha suplido, como le decía, con un replanteamiento del plan de inversiones, con la reprogramación de los créditos del FEDER y con una importantísima operación de refinanciación, más ajustes en determinados programas de gasto. Se ha hecho un esfuerzo muy relevante para poder estar a la altura de las exigencias que tenemos, que creo que no hemos conocido otra igual. Y otro de los asuntos tratados, un déficit de 10 millones de euros anuales, es el importe de la atención a los menas según la valoración que ha hecho el presidente de la ciudad durante la entrevista mantenida en esta casa, aludiendo también al incremento del 90% de esta inmigración irregular desde agosto de 2019 a marzo de 2020, y ha señalado que de los 25 millones recibidos del Gobierno de la Nación como fondos no reintegrables, una quinta parte va destinada a cubrir necesidades para estos menas, sin que sea competencia del Ejecutivo local, cuando son 700 los inmigrantes ilegales atendidos por la ciudad entre mayores y menores.
Juan Vivas reclama la atención del Estado a las singularidades de Ceuta, cuando ahora, con la frontera cerrada, son entre 20 y 25 los inmigrantes marroquíes que entran en esta ciudad por vía marítima a la semana, por lo que reclama la adopción de medidas estructurales para el retorno de los mismos a su país de origen. Hay 276 inmigrantes a costa de la ciudad, entre los que se encuentran en cuarentena los marroquíes atrapados y los que llegan por vía marítima, y 220 en el CETI, con el inferior gasto para la Secretaría de Estado de Inmigración. El área de menores extranjeros no acompañados le provoca a la ciudad autónoma de Ceuta un déficit al año de 10 millones de euros. Y estamos hablando de una cuestión directísimamente vinculada a la inmigración. Porque bueno, no creo que haya ninguna comunidad autónoma que le tenga que dedicar más del 20% de lo que recibe en conceptos de financiación autonómica, y yo sé que no tenemos educación ni tenemos sanidad, pero aún así más del 20% a un asunto directamente vinculado con la inmigración. El jefe del Ejecutivo local considera que tal presión migratoria irregular puede asfixiar la hacienda local, con una repercusión directa en la calidad de vida de los ceutíes, ya que se verían afectados los servicios básicos por este gasto que no corresponde al gobierno ceutí. No es normal que de los 25 millones de euros que hemos recibido en el fondo COVID, una quinta parte de este dinero haya tenido que ir dirigido al esfuerzo para atender necesidades relacionadas con la inmigración. A Ceuta están entrando ahora, con la frontera cerrada, una media de entre 20 y 25 personas por vías marítimas marroquíes, a los que está atendiendo la ciudad, sin ser la ciudad competente en materia de inmigración. Creo que esto lo tiene que asumir la Administración General del Estado. Reclama Juan Vivas que la frontera Schengen esté en el Tarajal y no en el puerto, y considera de vital importancia recibir los reclamados 7.200.000 euros que se solicitaron de manera reiterada por estar ya gastados, además de ser una necesidad de justicia cuya solicitud se formula con argumentos y datos, indica Vivas, confiando en que se atienda esta solicitud de manera rápida. Exigencia de responsabilidad a los diferentes grupos políticos y también un llamamiento a la unidad es la petición formulada por Juan Vivas en la actual situación de pandemia. De ahí que reclame generosidad y altura de miras para acometer los retos que se presentan y requiere que se aparquen las diferencias políticas y se anteponga a cualquier cuestión los intereses generales de nuestra ciudad y de España. Ceuta tiene futuro ante los retos y desafíos que ha de afrontar, advierte Juan Vivas en su mensaje conciliador para todas las fuerzas políticas. En un momento tan delicado como el que está atravesando el conjunto de España, y en un momento mucho más delicado que es el que nos corresponde a nosotros, porque ya digo, la crisis económica venía precedida de la actitud de bloqueo por parte de Marruecos, y porque estamos teniendo una presión de la inmigración irregular procedentes de Marruecos como nunca antes habíamos conocido, pues creo que lo que se requiere es unidad. Unidad, generosidad y altura de miras. Y luego, en el ámbito de la relación institucional, aparcar las diferencias políticas y poner por encima de cualquier otra cuestión el interés general, el interés de Ceuta y el interés de España. Creo que esas son dos condiciones absolutamente imprescindibles. En breve, el gobierno local emitirá un decreto sobre las medidas restrictivas en cuestión de aforo en los espacios públicos. Se ha querido ser muy escrupuloso a la hora de contemplar todas las contingencias que se puedan derivar de esas medidas restrictivas de la movilidad y del uso de determinados espacios públicos. Se han incorporado una serie de excepciones, también se ha prestado mucha atención al ámbito jurídico y se pondrá, yo creo que hoy o mañana se dictará y se pondrá en conocimiento del juzgado de lo contencioso administrativo por si la justicia interpreta que pueda haber alguna norma que estemos imponiendo y que exceda de nuestras capacidades legislativas o normativas en este. También se contempla en ese decreto un cuidado especial para las residencias de mayores, donde se suspenderán las visitas familiares para evitar riesgos de contagios.
Cuidado muy especial en las residencias de mayores, que se suspenden de manera provisional las visitas de los familiares. Es doloroso que esto ocurra, pero es necesario porque los mayores constituyen sin duda alguna la zona, el espacio de riesgo más importante de toda la población, y hay que poner muchísimo cuidado en su debida seguridad y protección. Y más asuntos. El consejero Alberto Gaitán ha presentado esta mañana las actividades previstas por la Sociedad Municipal de Servicios Turísticos con motivo de su Día Mundial. En esta presentación el consejero ha comparecido junto al director general de Turismo y Planificación de Inversiones, Alejandro Ramírez. El Día Mundial del Turismo, como saben, es el domingo 27 y las actividades previstas tendrán lugar desde el viernes anterior bajo el título Ceuta Emociona. El objetivo es apoyar a las empresas turísticas. Ceuta es la autonomía en la que menos ha caído la actividad turística en el último año. De agosto del 19 hasta agosto de este año solo ha descendido un 3,8%. Este fin de semana, del 25 al 27, se pondrán en práctica varias actividades para celebrar esta efemérides. Un grupo de actividades son relacionadas de una perspectiva cultural. Ahí tenemos lo que son rutas y diferentes visitas que se hacen al aire libre por los propios servicios turísticos. Después tenemos un segundo grupo de actividades náutico-deportivas, donde aquí entran la participación de diferentes empresas, tanto de actividades de kayak, de embarcaciones de recreo, submarinismo, es decir, un poco todo lo que durante el verano se ha podido hacer por parte de que ofrecen estas empresas, ¿no? Y también otra parte orientada al senderismo y al turismo activo, pues con diferentes rutas por los diferentes fuertes medievales, así como otras actividades relacionadas con este sector. Y finalmente hemos recuperado dos actividades que eran el maratón fotográfico Turista en tu ciudad y el maratón audiovisual con el lema Ceuta Emociona. El Ejecutivo ceutí ha recordado las actuaciones que ha puesto en práctica en este ámbito en la presente legislatura. Esto no quita para que el Gobierno local continúe trabajando en nuevos proyectos. El Plan de Desarrollo de Turismo de Naturaleza, que se encuentra en fase de ejecución. El Plan de Director de Turismo Náutico, que ya está en fase de adjudicación. El contrato con las navieras, que está en ejecución. El convenio con tour operadores que fomente las pernotaciones en la ciudad y que conforme al plan consensuado por este Gobierno con la delegación del Gobierno, con los agentes sociales y económicos de la ciudad. Esto se encuentra en fase de redacción. Un plan de sostenibilidad también, una nueva app de turismo y la señalización QR. Y más cosas. El presidente de la ciudad ha querido aclarar la petición que hizo la alcaldesa de La Coruña sobre la estatua de Miguel Astray. Un incidente que no entiende por el componente de respeto y de admiración que suponía contar con la misma por el vínculo tan estrecho de la Legión con Ceuta, además del orgullo de que nuestra ciudad sea la cuna de la Legión. El incidente yo no lo he llegado a entender, porque la carta que le dirigimos al Ayuntamiento de La Coruña y a su alcaldesa era una carta que yo creo que tenía un contenido afectuoso y cordial, es decir, no estábamos reprochando nada. Lo único que estábamos diciendo es que nosotros nos sentimos orgullosos de la Legión y creíamos que una manera también de significar ese orgullo que sentimos hacia la Legión, de manifestarle nuestro respeto y nuestro cariño, es también haciendo un homenaje a su fundador, porque creo que la Legión tiene muchísimas virtudes. Yo destacaría fundamentalmente dos, ¿no? Una, que su capacidad de adaptación a las exigencias de los tiempos. La Legión se ha adaptado a la evolución que ha tenido nuestra sociedad y lo ha hecho además ocupando siempre una posición de vanguardia y dándole prestigio a lo que significa el servicio público y la entrega a los demás y dándole prestigio a España, para lo que sea menester, cualquiera que sea el precio. Y precisamente sobre este mismo tema, la estatua de Millán Astray se ha referido el portavoz del Gobierno. La petición del Ejecutivo local a que esa estatua sea retirada en virtud de la Ley de Memoria Histórica ha sido lo que ha motivado esta polémica. El Ayuntamiento gallego amenaza incluso con denunciar al Gobierno ceutí. Mientras tanto, desde el Ejecutivo local insisten que solo pretendían poner en valor el vínculo de Ceuta con la Legión y de su fundador Millán Astray. Se pretendía es poner en valor la fundación de la Legión en el año 1920, evidentemente con la figura de su fundador,
y poner también en valor la vigencia del credo legionario. Eso es lo que se pretendía. Que eso se pueda considerar delito enmarcado en el ámbito de la Ley de Memoria Histórica cuando los hechos que establece la Ley 52/2007, la llamada Ley de Memoria Histórica, se está refiriendo a la guerra civil y a la sublevación militar y a la dictadura, pues 16 años antes pues creo que no lo es, ni mucho menos. Y más asuntos. La formación política Vox llevará al Pleno una propuesta que no pudo abordarse en la última sesión plenaria por falta de tiempo. Nos referimos a la actualización de la página web de la ciudad. Según Vox, la página web de la ciudad autónoma está desactualizada, no recoge la normativa actual en algunos casos y no cumple con la ley de transparencia. Por ello, Vox llevará al próximo pleno ordinario una propuesta que persigue la actualización de la normativa a la que se hace alusión en la citada web y en especial del reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma, así como el desarrollo y puesta en funcionamiento del apartado consulta pública previa. Y es que el reglamento de la Asamblea de Ceuta, que aparece en la web, aún no se ha actualizado a pesar de contar con 2 años desde su modificación, según resalta este partido. Esta propuesta, que se incluyó en el orden del día del pleno anterior y que no se debatió por falta de tiempo, también busca publicar el organigrama actualizado que identifique a los responsables de los órganos y su perfil y trayectoria profesional, más allá de los consejeros. Vox afirma perseguir con ello que se cumpla la ley de transparencia y garantizar el acceso a la información. Y hablamos ahora de Medice, que va a proponer en el próximo pleno la creación de una comisión de sanidad y además va a interpelar sobre la seguridad en la periferia de nuestra ciudad. MDIC propondrá al Pleno la creación de una comisión de sanidad conformada por todos los grupos políticos mientras dure la situación de pandemia, con una reunión quincenal junto a los técnicos del área sanitaria para trasladar todas las medidas necesarias para lograr hacer frente a la pandemia. Además, por otro lado, el MDIC interpelará sobre la ubicación de una comisaría en El Príncipe, así como la reanudación de la actividad de la comisaría situada en la barriada de Los Rosales. Y es que el MDIC ya propuso al Pleno la ubicación de una comisaría en El Príncipe y, según afirma, no se ha hecho nada al respecto. De la misma manera, el cierre de la comisaría de Los Rosales, que según afirma ha supuesto una sensación de inseguridad en el vecindario, que reclama que se vuelva a reanudar su actividad cuanto antes. Y atentos, sepan que desde el pasado jueves y hasta ayer se han impuesto 213 denuncias por no portar mascarillas y 12 más por la realización de botellones y 2 sanciones a establecimientos por no respetar la distancia de seguridad entre las mesas. La ciudad autónoma ha confirmado que estas denuncias están en proceso de notificación a los infractores. Así, las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan vigilando la aplicación de las medidas sanitarias de obligado cumplimiento para todos y absolutamente todos los ciudadanos. Ante el rebrote de estos casos se hace imprescindible la colaboración de los ciudadanos. Y en lo que respecta a los casos, la alta cifra de curados de COVID-19 que ha comunicado Ingesa esta mañana ha hecho disminuir los activos hasta 111. Y es que los curados han sido 59. Los nuevos positivos, sin embargo, han sido 10. 59 nuevos curados. Sí, lo han escuchado bien. 59 nuevos curados. Ese es el dato que ha aportado esta mañana el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Los nuevos positivos, por su parte, son 10. Los nuevos positivos se encuentran en aislamiento domiciliario con síntomas leves. Con estas nuevas cifras, los casos activos descienden a 111. En el hospital, hoy hay 5 personas, 3 en planta, 1 en urgencias y 1 en la UCI. Por su parte, el Colegio de Médicos alerta de la situación límite del sistema sanitario y demanda medidas urgentes para nuestra ciudad. El Colegio de Médicos de Ceuta muestra su profunda preocupación por la situación de urgencia en la que se encuentra nuestra ciudad y señala la importancia de reforzar el sistema sanitario para que no se vea desbordado. El organismo aconseja tomar medidas urgentes con el objetivo de aliviar las consecuencias derivadas de un escenario como el que estamos viviendo. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España han trasladado su preocupación por la gestión a nivel nacional. Además, en su último comunicado se reitera la necesidad de soluciones urgentes, entre las que destacan la creación de una autoridad sanitaria única, establecer un marco conceptual de actuación, ofrecer información y guías sanitarias a los profesionales,
contar con un sistema de registro ágil y transparente y, ante todo, poner en marcha una estrategia de recursos humanos en salud para afrontar la pandemia. Como sabemos, miles de sanitarios han sido infectados y continúan trabajando en condiciones de verdadera dificultad. Por todo ello, el organismo local exige que no se demoren más las medidas, que la profesión médica sea categorizada inmediatamente como profesión de riesgo y que el contagio por la COVID-19 sea declarada enfermedad profesional. El Colegio de Médicos de Ceuta recuerda la necesidad de respaldar a los sanitarios como forma eficaz de contención del virus, ya que sin ellos la lucha no sería posible y se dispararían los contagios. Seguimos hablando de casos COVID. La delegación del Gobierno ha confirmado esta mañana que hoy se ha puesto en cuarentena a 2 clases de cuarto y sexto de primaria del Colegio Federico García Lorca. El motivo ha sido ser contactos de 2 alumnos asintomáticos cuya madre es positiva por COVID-19. Además, media docena de docentes del centro han sido aislados también como medida preventiva. Por otra parte, la Consejería de Educación y de Cultura procederá esta misma tarde a realizar una limpieza en profundidad y en desinfección del centro, donde hay 2 aulas en aislamiento preventivo. Y no cambiamos de tema. La delegación del Gobierno ha acogido el minuto de silencio llevado a cabo hoy a las 12 en memoria del Policía Nacional fallecido este mes como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en nuestra ciudad. Era la 9ª víctima, se llamaba Antonio López y contaba con 63 años. Era natural de Motril y estaba destinado en nuestra ciudad. Desgraciadamente ya llevamos 10 víctimas. El recuerdo a la gente ha estado encabezado por el titular de la propia delegación, Salvador Mateos. Antonio López fue el 3er agente del cuerpo que fallecía como consecuencia de la pandemia. Antes que él habían fallecido Juan García y Juan Rodríguez, los 2 policías nacionales ya jubilados. Y el Ministerio de Sanidad ha lanzado la campaña Yo me vacuno. Este año marcó la diferencia. Está destinada a reforzar la vacunación frente a la gripe. El objetivo es evitar complicaciones y también fallecimientos en personas vulnerables y evitar así una sobrecarga en el sistema asistencial ante la coexistencia de la gripe y de la COVID-19. La gripe puede ser muy grave y este año más que nunca es muy importante que nos vacunemos. Existe una vacuna segura y eficaz que evita complicaciones y salva vidas. Yo me vacuno para cuidarme y no sobrecargar el sistema sanitario, que todos podamos recibir la atención sanitaria que necesitamos. Yo me vacuno para protegerme y proteger a los demás. Nos vacunamos frente a la gripe. Este año marcamos la diferencia. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Ingesa cuenta con 3 vías para decir la cita previa a sus centros de salud. El Instituto Sanitario ha vuelto a recordar estas 3 vías con objeto de facilitar a los ceutíes la forma de ponerse en contacto con su médico o con su pediatra. Ingesa informa a los usuarios de los centros sanitarios de Ceuta que tienen a su disposición 3 formas de pedir cita previa para atención telefónica. La app o aplicación móvil llamada Cita Ingesa para todos los dispositivos móviles, la web areasanitariaceuta.es y la vía telefónica. De esta forma, Ingesa quiere agilizar los trámites y hacer que los pacientes esperen lo mínimo posible para pedir una cita. Debido a la pandemia, Ingesa informa que estas citas previas serán en primer lugar una atención telefónica por parte de sus médicos de familia y pediatras, que decidirán si es necesaria o no una cita presencial que quedará registrada en ese momento. En esas citas presenciales estarán integrados los programas de salud como hipertensión, diabetes, EPOC, inmovilizados, etc., aquellos pacientes no demorables o de carácter urgente y todo aquel paciente que su médico de familia o pediatra considere pertinente valorar en presencia física. Así que recuerde, tiene 3 formas de pedir cita previa: a través de la web areasanitariadeceuta.es, a través de la aplicación oficial de Cita Ingesa para cualquier dispositivo y a través de una llamada telefónica. Los teléfonos de las citas directas de cada centro de salud son los siguientes: del Centro de Salud del Tarajal 856 90 7258, en el Centro de Salud de Otero 956 52 79 21 o 22 y en el Centro de Salud del Recinto 956 52 7803 o 04 o 05.
Y en el ámbito de la educación, el campus universitario vuelve a llenarse de vida. Hoy han comenzado algunas las licenciaturas, el resto lo harán el próximo 30 de septiembre. Arranca un curso académico con una media de 800 alumnos en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología y cerca de 550 en la Facultad de Salud. Primer día de clase en el campus universitario de Ceuta. Comienzan todos los estudiantes, excepto los de primero. En el caso de nuestra facultad, en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, sí comienzan todos porque han cubierto todas las plazas. Los estudiantes de primero de la Facultad de Educación comienzan el próximo día 30. Como no completamos todos los grados con el máximo número de estudiantes, entonces tenemos una segunda fase, ahora cuando de los alumnos que han realizado la selectividad, y creo que comienza, si no me equivoco, del 22 al 25, ¿no? Que es la fase, digamos, de prescripción para esa fase extraordinaria, ¿no? De los alumnos que han hecho selectividad ahora. Un curso académico que cuenta con un total de 84 profesores, en el que las inscripciones de los alumnos apuntan a muy buenas cifras. Subirán este año un poquito, sí, todo parece indicar que van a subir. El año pasado, cuando terminamos de toda la fecha de matriculación, tenemos casi los mismos estudiantes que tenemos ahora mismo en esta primera fase. En la mayoría de los grados, por ejemplo, en el grado en educación primaria, el año pasado en total tuvimos 75 estudiantes. Este año tenemos 55 ahora mismo, es decir, nos falta la segunda fase, que es donde realmente más alumnos se matriculan. En el caso de informática creo que tenemos 23 y el año pasado en total tuvimos 28. El grado de educación infantil, pues creo que son los que tenemos ahora mismo matriculados 35 y el año pasado fueron unos 55 en total. El decano de la Facultad de Educación, Antonio García, insiste en que todos tienen que apostar porque sea un lugar seguro para impartir la docencia, eso sí, con todas las medidas anti-COVID implantadas. Es que es un curso bastante especial, bastante diferente, ¿no?, a lo que hemos vivido en todo este tiempo. Pero bueno, nosotros queremos transmitir confianza, seguridad y bueno, estamos haciendo las cosas que los organismos nos dicen que tenemos que hacer. Y yo creo que aquí es fundamental el que tanto profesorado como estudiantes, personal de administración y servicios nos concienciemos de que es un problema que todos tenemos que poner una parte nuestra, ¿no? Esto no es una cosa ni nuestra ni de los profesores, es de todos. Se apuesta por la máxima presencialidad posible. El grado de educación infantil, al contar con un volumen de estudiantes superior, es una de las excepciones. El modelo mixto, especialmente en el caso de las clases teóricas. Las clases prácticas son todas presenciales. Entonces hay una serie de cámaras que vamos a poner en aquellos cursos donde el número de estudiantes es bastante alto, en esos cursos que te acabo de comentar, y con ese sistema lo que hacemos es que en las clases teóricas un grupo estaría presencialmente en la clase y el otro grupo lo va a seguir de manera online desde la casa. Y a la siguiente semana se turnan, de tal forma de que la presencialidad de alguna forma es prácticamente total. Comienza un nuevo curso universitario cargado de interrogantes, pero el decano lo afronta con decisión y con entereza. Creo que tenemos que ser optimistas y que tenemos que trabajar con... Aquí tenemos dos opciones, una bajar los hombros y decir, creo que tenemos que ser optimistas y que tenemos que trabajar con... Aquí tenemos dos opciones, una bajar los hombros y decir, o decir esto es lo que hay, voy a trabajar y voy a poner el hombro y voy a hacer lo que pueda. El profesorado pues tiene que también poner de su parte y el estudiantado también, es decir, todos tenemos que llevar mascarilla, todos tenemos que guardar la distancia de seguridad, todos tenemos que lavarnos las manos antes de entrar a clase, es una norma que hemos puesto nosotros también, las ventanas que estén abiertas siempre que sea posible, en fin, hay que ser responsables, pero que la vida sigue. Y esta tarde el Instituto de Estudios Ceutíes ha presentado el programa de las 23ª Jornadas de Historia de Ceuta, bajo el título Fortificaciones en el extremo occidental norteafricano. El Instituto de Estudios Ceutíes ha presentado esta tarde el acto cultural más longevo de la ciudad, las 23ª Jornadas de Historia de Ceuta. Contará con 8 ponentes distribuidos en 5 días, del 5 al 9 de octubre. Hasta el jueves, estas conferencias se realizarán de manera online, debido a la crisis sanitaria que estamos padeciendo. El programa se inaugurará con estos ponentes. Inaugura la jornada nuestro compañero Darío Bernal Casasola, que como sabéis es catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, miembro del Instituto, que nos hablará de algunas de las noticias pues, que nos han traído a todos un poco ocupados estos últimos meses, como son los nuevos hallazgos de fortificaciones de época preislámica que se han producido en Ceuta. Ese mismo día, el lunes día 5, nos acompañará también Pedro Gurriera. Pedro Gurriera es arquitecto, también es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y es doctor y ha leído su tesis doctoral muy recientemente. Y su tesis doctoral, que es francamente muy interesante, se ocupa de las fortificaciones de época omeya, o sea, de época
Califal cordobesa en el ámbito del estrecho. Y eso es lo que nos vendrá a contar. El 7 se abordará una charla sobre fortificaciones construidas por la monarquía hispánica en Argelia, y así hasta el viernes. Todo trabajos inéditos. Eso sí, a partir del jueves se podrá asistir de manera presencial con un aforo de 30 personas. Y otros temas de interés. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Instituto Geológico y Minero de España han firmado un convenio para la mejora del conocimiento hidrogeológico en las demarcaciones del Guadalquivir, Ceuta y Melilla. La colaboración contará con una inversión de 992.500 euros, financiados al 50% entre ambos organismos. Los resultados se implementarán en la planificación hidrológica de las cuentas complementarias del organismo para el horizonte 2020-2024. Y más cosas, la consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, ha participado hoy de manera telemática en 2 conferencias sectoriales convocadas por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y por el titular también de Consumo, Alberto Garzón. La primera de estas reuniones se ha abordado las propuestas para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público en relación con el teletrabajo, y donde la consejera ha aprovechado para solicitar fondos para mejorar la digitalización de las administraciones públicas. En la segunda reunión se ha avanzado hacia la creación de un único registro o banco de datos de personas con adicciones al juego y una regulación homogénea que permita que el sistema aumente su eficacia en esta línea. Y más cosas, la Cámara de Comercio de Ceuta mantendrá a lo largo de esta semana reuniones con todos los grupos políticos representados en la Asamblea de la ciudad, con el fin de transmitirles las dificultades de las empresas y también la necesidad de poner en marcha las diferentes medidas y ayudas que se demandan por los sectores económicos de Ceuta. Y esta mañana ha comenzado la nueva programación de Radio Televisión Ceuta con el regreso del esperado programa Conectados. Durante 4 horas y media nuestras compañeras Susana Evia y Beatriz Palomo han conducido el programa que ha repasado en directo los puntos informativos del día, acompañadas de un amplio dispositivo técnico y humano. Nuestras compañeras van a estar al pie del cañón de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 y media del mediodía. Bien, pues no se lo pierdan, su cita, ya lo saben. Y la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Alzheimer, Virginia Viñuales, han mantenido un encuentro con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que en esta ocasión y a consecuencia de la situación sanitaria generada por la COVID-19 no ha podido conmemorarse con actividades y con un stand informativo, como en otros años anteriores. En esta reunión, la consejera se ha interesado por las necesidades de la entidad, con que la ciudad tiene suscrito, como saben, un convenio de colaboración, como por las propias terapias e iniciativas que AFA lleva a cabo. Y estas entrañables imágenes que están viendo corresponden a un buitre común que estaba en el mar, en Benzú. Ha sido rescatados por miembros del CECAM. Se encuentra ahora mismo en perfecto estado y ha sido entregado a Bimace para darle los cuidados que necesite. Y en este punto del informativo, momento ya para conocer las previsiones meteorológicas para los próximos 2 días. Atentos. Mañana martes tendremos un cielo nublado y encapotado que abrirá y despejará a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 21 grados de mínimo y los 27 de máxima. Tendremos vientos moderados de poniente. Y respecto al miércoles tendremos un escenario muy similar, con cielos nublados y alternancia en intervalos soleados, temperaturas que oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 26 de máxima. Tendremos también vientos de poniente. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es Díaz Segura, en calle Velarde, número 7. Y el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 175.
Bien, pues hasta aquí la información del día. Mañana volvemos a las 8:30, ya lo saben, para contarles todas las noticias del día. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Pero les dejamos ahora atentos con nuestro compañero Jorge Castro y con el bloque deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Estefanía. Bueno, pues además cuéntanos, porque traemos muchas noticias y novedades con el tema del deporte. Sí, así es, va a ser una temporada muy deportiva y aquí estaremos para contarlo. Pues te dejamos, compañero. Bien, yo ya me despido. Muy buenas noches, hasta mañana.